dar comienzo a una nueva clase. Bueno, ahí me habló un poquito el Zoom. Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a una nueva clase del curso que venimos realizando de los equipos de niñez y adolescencia del Hospital Belgrano. Este es el tercer año que venimos compartiendo la posibilidad de abrir interrogantes y pensar sobre temas complejos que nos convocan. La clase de hoy va a estar a cargo de Griselda Moreira y Carolina Jones. ¿Lo pronuncié bien? ¿Es así? Sí. Y lleva por título la deconstrucción de la identidad de género. Les presento a Carolina. Carolina es psicoanalista, es licenciada en psicopedagogía y licenciada en psicología, miembro fundadora de APSIS, Psicoanalistas en Red, cofundadora de Nueva Escucha, ex docente en la carrera de psicología de la USAL, ex concurrente del Hospital Ramos Mejía, participó por años de grupos de estudios Ricardo Rodríguez Ponte y actualmente en grupos de estudio de investigación y clínica con colegas. Su práctica la realiza con niños, adolescentes y adultos. Publicó diversos artículos en libros y revistas sobre psicoanálisis y es coautora del libro La deconstrucción del sexo, ser hombre, ser mujer, pregunta equivocada. Griselda Moreira, quien también va a ser expositora de la clase de hoy, es magíster en bioética en Flaxo, diplomada en bioética con orientación en reproducción asistida, doctorada en ciencias sociales, licenciada en psicología de la UBA, psicoanalista miembro de la ESA hasta el 2018, psicoanalista y supervisora clínica, supervisora de grupos interdisciplinarios de la Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica de la Ciudad de Buenos Aires, presidenta de la Asociación Civil Bioeticar, subdirectora del Centro de Estudios y Observatorio de Bioética de la Universidad de Isalú, cofundadora de Nueva Escucha, un espacio de atención clínica, coautora, junto con Carolina, del libro La deconstrucción del sexo, ser hombre, ser mujer, pregunta equivocada, autora también de varias publicaciones nacionales y extranjeras, ganadora del premio de la Fundación Jaime Roca, con el artículo Posición crítica de la vitrificación de óvulos, y junto con el equipo Bioeticar obtuvo 2 premios con nuevas configuraciones familiares. Bueno, es un gusto tenerlas hoy, así que bueno, les vamos a dar la palabra. Bien, buenos días a todos y a todas. Gracias por estar y por la invitación, especialmente a Natalia, a Carlos y a Rita. Así que, bueno, si les parece, para dar comienzo, vamos a compartir pantalla. Espero que lo hagamos con éxito. Bien, acá estamos. Entonces, el título de nuestra exposición que hemos elegido con Caro es la deconstrucción de la identidad de género. Yo voy a dar comienzo espoleando el final. Les voy a contar que nuestro punto capitoné fue arribar a la idea de que el género es una ilusión y la identidad es una ficción. Y lo que vamos a hacer es intentar que nos acompañen por nuestro recorrido y que, si es posible, al final de la clase nos cuenten qué tal les resultó y, por sobre todo, si les provocó el deseo de seguir interrogándose sobre estos temas tan interesantes. Nosotras comenzamos a trabajar en esto hace casi 10 años. En aquel tiempo compartíamos un grupo de estudio con nuestro querido maestro Ricardo Rodríguez Ponte, y en la Argentina se debatían temas de avanzada en la región, como por ejemplo las leyes de género, entre otras. Como para ubicar a los más jóvenes, hace 10 años no se había popularizado el celular inteligente, ni teníamos WhatsApp, o sea que hace un montón de tiempo, ¿no? Bien, si bien nuestra formación es psicoanalítica, nosotros cuando comenzamos a trabajar y a investigar sobre este tema, decidimos recurrir a diferentes disciplinas para poner en cuestión algunos conceptos que al final volvimos a retomar nuestro punto de partida, que es el psicoanálisis.
Hoy en este recorrido, así rápido, la idea es trabajar sobre los conceptos de cuerpo, de sexo, de género e identidad, a la luz del psicoanálisis, de teorías postmodernas como las teorías queer, o de feministas como Judith Butler o Sylvia Tubert. Y para luego avanzar con la mecánica cuántica y su inevitable influencia en el pensamiento actual, trabajando tiempos lógicos y particularmente los tiempos lógicos en la etapa de la pubertad. Acordarán con nosotras que en la actualidad somos protagonistas de un momento bisagra, en el que se ha producido un quiebre entre aquellos conceptos que hasta ayer formaban parte de nuestras verdades y que condicionaron nuestra manera de ver la realidad y siguen condicionándola. Los conceptos sabemos que son dinámicos, que se van desarrollando y se desarrollan de la mano del lenguaje y la cultura que es imperante en el momento en que vivimos. Lo que a su vez va a provocar la construcción de un universo simbólico que es el que va a determinar la manera en que miramos la realidad. Es por eso que nosotras consideramos pertinente trabajar y abordar esto a partir de la deconstrucción, ¿no? Este término que sugiere que descentrar aquellas posiciones que han sido preestablecidas, que nos exigen terminar considerando algunas respuestas como acabadas o absolutas, y tratar de ir corriéndonos de esto. La mayoría supongo que sabrán que el término de construcción ha sido creado por Jacques Derrida, y lo tomó a su vez él del término destrucción, utilizado por Martin Heidegger en Ser y el tiempo. Lo que intentó Derrida es justamente demostrar cómo cualquier concepto se construye a partir de procesos históricos. Y en especial poner especial énfasis en lo que consideramos hoy como claro y evidente, y que en determinado momento deja de serlo, ¿no? Que es justamente lo que veníamos hablando hace unos instantes con las compañeras cuando entrábamos al grupo. Voy a continuar a tratar de abordar el concepto de cuerpo, ¿no? Para comenzar, la pregunta que nos podemos formular es, ¿qué entendemos por cuerpo? Y trataremos, de un modo lo más sucinto posible, ir viendo cómo se fue construyendo este concepto. Por mucho tiempo, el cuerpo fue considerado como natural. Y eso fue justamente lo que ha impedido que podamos ponerlo en cuestión, que lo podamos poner en crisis. Cuando el cuerpo dejó, en alguna instancia, dejó de ser considerado como el templo sagrado del alma, es decir, que dejamos de desacralizar al cuerpo, pasó a convertirse justamente en una unidad orgánica que se podía estudiar, que se podía analizar, que se podía hasta diseccionar. Y la disciplina que quedó encargada del conocimiento de los cuerpos fue justamente la medicina. Ella era quien los iba a descubrir, quien los iba a conceptualizar y que a su vez iba a construir evidencia, que es lo que sigue haciendo en definitiva, ¿no? Luego podemos abordarlo en la consideración que nos hace Merleau-Ponty, a quien seguro han leído en algún momento. Él va a partir de ese conocido método fenomenológico para postular que el cuerpo es justamente el lugar desde el cual se percibe el mundo. Él entiende que el cuerpo está inmerso en múltiples relaciones discursivas, lo cual da lugar a un nuevo concepto que es muy interesante, que es el concepto que él introduce sobre corporeidad, que él lo entiende como eso que excede lo biológico del organismo e incluye la dimensión constitutiva del lenguaje, las marcas subjetivas de los individuos. Después de Merleau-Ponty podríamos pensarlo en relación a los constructivistas. Ejemplo de los constructivistas tenemos a Mary Douglas y a Foucault, que comenzaron a conceptualizar el cuerpo como una construcción cultural. Hay un autor muy interesante que nosotros abordamos bastante y que se los recomiendo si pueden acceder a ese libro,
que si no mal recuerdo se llama Antropología del Cuerpo y Modernidad, de David Le Breton. Le Breton es un sociólogo y creo que también antropólogo francés, nació en 1960, o sea que es actual, tiene varios libros, y él en ese libro puntualmente va a plantear que el conocimiento del cuerpo es, en primer término, cultural, que el cuerpo es una construcción simbólica, que no es una realidad en sí misma como se la pensaba anteriormente, sino que el cuerpo, ese cuerpo que nos aparece como tan evidente, sin embargo es absolutamente intangible para Le Breton. Y que él considera que el cuerpo es eso que nos separa de los otros y que a su vez es a través del cuerpo que interactuamos y nos comunicamos con los demás. Otro filósofo que también abordamos es Jean Baudrillard, que también es un sociólogo francés y que por su parte lo que hace, él habla de una doble representación del cuerpo, que en la actualidad tenemos una doble manera podemos representarlo de dos formas. Él dice que por un lado, las estructuras de producción hacen que al cuerpo se le dé un valor de capital, ¿sí? Y por otro lado, la inversión que se coloca en el cuerpo, es decir, el dinero, los cuidados, las atenciones e incluso la exhibición que se hace del cuerpo, son reflejados a través, dan cuenta del estatus y de la belleza. No, eso lo va a plantear más tarde. No, Jean Baudrillard lo que plantea es que, perdón, me chispoteé. Hay una que es dos conceptos, uno que es el valor de capital y otro es el valor de fetiche. ¿Cuándo tiene el valor de fetiche? Cuando él entiende que al cuerpo se le invierte en el cuerpo dinero, cuidados, atenciones o la exhibición misma, ahí adquiere valor de fetiche. Luego viene Pierre Bourdieu, que, bueno, la mayoría lo conocen, que él va a postular que el cuerpo es un producto social, básicamente, ¿sí? Y que el estatus actual que se le da al cuerpo es porque los cuerpos, en mayor o menor medida, en la actualidad, están intervenidos. Digo, traté de hacer rápidamente un recorrido por diferentes sociólogos, antropólogos actuales, que van a ir conceptualizando al cuerpo, ya no como un cuerpo sacralizado, como en algún momento, sino que comenzaron a cuestionar este concepto que se tenía antiguamente del cuerpo y lo postulan definitivamente como que el cuerpo es una construcción cultural. Y en ese punto nos parecía como importante ir registrando el modo en que se fue desarrollando el concepto, porque justamente el desarrollo del concepto, el que la sociología incorpore la temática del cuerpo y le dé esta variante de desacralizarlo y ponerlo en términos culturales, es lo que va a dar lugar a que se pueda aplicar en el cuerpo, sobre el cuerpo, la tecnología actual. La tecnología antes y la tecnología actual más que nunca, ¿no? La biomedicina va a poder hacer aplicaciones en el cuerpo porque ya no lo consideramos sagrado. Ese es el punto, que nos parecía importante puntualizar. Y cómo estos conceptos sobre el cuerpo y la manera en que lo vemos, más allá de que sepamos cómo se llaman cada uno de estos autores que han desarrollado la temática, esto se incorpora en cada uno de nosotros y repercute en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo repercute en nuestra vida cotidiana? Y bueno, por medio, por ejemplo, que también los cambios sociológicos, la introducción de la biomedicina en los cuerpos, también tiene otra parte que es la aceptación o las indicaciones de la ley, ¿no? Yo comencé diciendo que esto que nosotros comenzamos a investigar fueron en momentos muy particulares, en los momentos en que en nuestro país se estaban dictaminando leyes de avanzada y en ese momento en una de ellas era la ley de identidad de género. Bien, las leyes forman parte de nuestro universo simbólico, son las que rigen nuestra vida en sociedad. Y sabemos que los sistemas jurídicos de Occidente están sostenidas justamente ¿en qué? En el dualismo cartesiano.
que separa el cuerpo de la razón y la voluntad, poniéndole énfasis justamente ¿en qué? En la razón y en la voluntad. De hecho, las dos grandes líneas jurídicas actuales, que, por lo menos en Occidente, una es el sistema francés, que es el heredero del derecho romano, y otro es el anglosajón, que está sentada en la propiedad privada. Ustedes se preguntarán por qué estoy queriendo llegar a este punto. Bien, el punto es que el tema es que ambos sistemas jurídicos van a otorgarle al cuerpo condición de cosa. Y el hecho que se sostenga la idea de cuerpo como cosa es lo que hace que le adjudiquemos atributos y consistencia. Es ahí que se le asignó a cada cuerpo un sexo y se le atribuyó características a cada uno de los géneros. En esa vuelta que venimos dando, ¿no?, de diferentes cambios en los conceptos de cuerpo, permitió considerar al cuerpo como cosa, y allí es que venimos a incluir este particular modo de ver la vida, de ver los cuerpos. La idea de hacer justamente esta revisión en el concepto es que no hemos sido del todo conscientes hasta qué punto la matriz cultural nos ha exigido encontrar hombres y mujeres con atributos masculinos y femeninos, y que a cada sexo le corresponda únicamente un género. Es al mismo tiempo eso como que se nos ha impuesto también el imperativo heterosexual o el binomio hombre-mujer, de la misma manera. Para ir avanzando, voy a referirme entonces al concepto de género. Primero deberíamos empezar como haciendo una especie de ejercicio mental. La mayoría de las veces nosotros creemos que las cosas existen desde siempre, ¿no? A veces los jóvenes, los niños, creen que esto que yo refería al comienzo, los celulares inteligentes, pero siempre. ¿Cómo no había celular? ¿Cómo te manejabas en celular? ¿Cómo no existía el WhatsApp? Naturalizamos rápidamente los cambios, con lo cual creemos que las cosas son como nosotros vemos que son, o como estamos acostumbrados a verlas. Y lo que nos perdemos a veces es de enterarnos de que el concepto de género no existió siempre. El concepto de género es muy, muy reciente, ¿sí? Así que, ¿cuándo comenzó? Si no fue ayer el concepto de género, fue antes de ayer, digamos. Surge en la década de los 60, precisamente en 1955, con John Money. John Money era un médico norteamericano, especialista en endocrinología infantil. Introduce el concepto del vocablo género desde una perspectiva médica y psicológica. Y lo hace para explicar la contradicción que se planteaba a muchos de sus pacientes intersexuales que construían su identidad sexual en contradicción con los caracteres sexuales externos. En 1955, este hombre que trabajaba en endocrinología infantil se topó con estas situaciones y consideró pertinente la creación de un concepto que es el concepto de género. Él distinguió lo que llamó por un lado el rol de género, que es lo que se espera socialmente de cada sexo, es decir, su manifestación externa y social, de la identidad de género, que sería la entendida como la vivencia interna psíquica del sexo anatómico, digamos, ¿no? Y es a partir de esto, de 1960, que el concepto de género comenzó a extenderse y comenzó a generalizarse y se fue resignificando en muy distintos sentidos. La división de géneros, entonces, supuso asignar formas determinadas de sentir, de actuar, de ser, expectativas, roles, según su construcción anatómica, sea varón o sea mujer.
ese sistema binario de género que ha existido desde siempre, ha sido impuesto culturalmente, y se le fue adjudicando, insisto con esto, a un sexo, un género, y a su vez se le dio una relación unívoca. Pero ahora podemos llegar al punto en que nosotros ya sabemos que esto falló, que no alcanza para definir a un hombre el hecho de poseer un cuerpo anatómicamente masculino, y lo mismo sucede con la mujer. Digamos que esa ley cultural de la que venimos hablando es la que categorizó tanto a hombres como mujeres y vino a sellar el destino en la anatomía con la que se nace. Hoy sabemos que eso no está dado por la naturaleza, que esa soldadura ha sido consecuencia de una práctica reguladora, milenaria, que logró uniformar lo binario del género y la heterosexualidad como norma en la relación entre esos géneros. Y creo que poner en cuestión esa univocidad entre sexo y género es que entendemos que el género se convierte en una ficción y adquiere una multiplicidad de sentidos, ¿sí? Ya deja de ser esa idea de lo unívoco. Es así que entendemos que es necesario prescindir de esa ilusoria estabilidad que nos ha brindado la clasificación binaria de sexo y género. Para el psicoanálisis, ya lo dijo ya hace tiempo, es que toda apoyatura de la sexualidad en la anatomía no deja de ser un sustancialismo imaginario, ¿no? Una especie de placebo. Para el psicoanálisis nunca la palabra es la cosa, y por eso hombre y mujer son palabras, son significantes, y desde que hay lenguaje, la cosa, esa que planteábamos, lo natural, está perdido. Ha quedado bastante en evidencia que cómo las normas de género han ido determinando la legitimidad que se le ha dado a los cuerpos. Nos han impuesto esa matriz heterosexual, el marco binario, nos han convencido de esa estabilidad como si fuese consecuencia natural, hasta que, bueno, finalmente descubrimos que todas estas cuestiones y estas categorías y estos modos de nombrarnos han sido efectos de poderosos intereses que se ejercen sobre las sociedades desde siempre, otorgándole a esas identidades valor de absoluto, ¿no? Ahí Butler hablaba y decía que el género es un resultado performativo, es un término que actualmente tiene está muy incorporado socialmente a hablar de estas cuestiones. Y la performatividad hay que entenderla cuando se refiere a la capacidad de algunas expresiones de convertirse en acciones y esas acciones a su vez transformar la realidad. Por eso es performativo. Y ella lo ubica muy bien en relación al género. Por lo cual, poner en cuestión ese valor absoluto que se le ha dado al género implica comenzar a considerar a las cuestiones de género ya no como absolutas, como en algún momento, sino a relativizarlas. Y aquí me parece que otras autoras que nosotras acordamos y que son valiosísimas, porque aparte son psicoanalistas, posiblemente les conozcan, tanto Mabel Burin o Irene Meller, ellas que vienen haciendo un recorrido hace un montón de tiempo sobre estas temáticas, proponen cuestionar las categorías de identidad que unifican, que generalizan y que fijan estructuras. Así que bueno, intentaré ahí la pregunta identidad de género. Los cambios que se han producido en los últimos tiempos, al igual que en otros tiempos, no son para todos, ni para todos los lugares, ni al mismo tiempo. Los cambios son largos procesos, así que algunas cosas que nosotros hoy estamos hablando, o hablaban otros en otros momentos, algunos van a volver a hablarlo dentro de un tiempo, es como un proceso que va horadando, ¿no? Vamos creyendo que entendemos para luego darnos cuenta que no entendíamos del todo, y vamos de nuevo, ¿no?
nosotros podríamos ubicar como lo que aún contamos son con dos soldaduras que mantienen esa coherencia continua y fluida de lo que aún hoy se entiende como normal o como natural. Por un lado, la continuidad entre sexo y género, y por otro, la continuidad entre identidad y género. En esto de identidad de género es por lo cual soy, en la medida en que me ubico como perteneciente a un género entre dos, hombre o mujer. Sin embargo, ya estamos en condiciones de afirmar que ambas soldaduras son forzosas, son ilusorias y claramente fallan, ¿no? Antes de adentrarnos en este tema, podremos darle un vistazo a esta definición de identidad, ¿no? Que cualquier identidad va a hacernos consistir en un rasgo. Lo importante es que podamos darnos cuenta de esto, de que para el psicoanálisis hablar de identidad es hacernos consistir, quedarnos como clavados ahí. No se trata de que vamos a negar lo genético ni las categorías de hombre y mujer, sino que nada de esto alcanza para conformar una identidad. Cuando hablamos de identidad, postulamos la vigencia de un ideal normativo al servicio justamente de sustancializar el ser. Se supone que las identidades tienen la particularidad justamente de que no varían, siempre están allí, se mantienen con cierta coherencia interna. Por lo tanto, la identidad de género es un concepto estabilizador que exige hacer coincidir el género de cada persona primero con las normas establecidas, que ya vimos que son efectos del poder de turno, ¿no? del contexto donde vivimos. De dicho reconocimiento en relación a la identidad está basado en la condición en que toda persona ha de ser idéntica a sí misma, no puede variar y se debería representar en género establecido socialmente como correcto e incorrecto. Esto es a tal punto que cualquiera de nosotros somos capaces de creer que a simple vista podemos responder a la pregunta si determinada persona es hombre o determinada otra persona es mujer. ¿A partir de qué? De una lectura que hacemos de la imagen de alguien. Creemos saber si es hombre o si es mujer a partir de su anatomía, o lo inferimos por sus vestimentas o por su aspecto exterior, pero todo eso se pone en cuestión cuando algo falla, ¿no? Cuando no coincide eso que imaginamos con lo que vemos. Se nos termina como dificultando la lectura del otro, no podemos ubicarlo, necesitamos siempre estar ubicándolos, ¿no? Con lo cual el cuerpo de esa otra persona diferente, distinta, de eso que nosotros tenemos como imaginado, se nos torna disruptiva. Y es ahí cuando precisamente, cuando aparecen esos cuerpos que no se adaptan al binomio de las identidades que pueden encuadrarnos entre hombre o mujer, que aparecen dentro de eso que parece como imposible, y que a su vez el hecho de que esté allí es lo que nos hace replantear los límites de que garantiza de que existen, digamos, el hecho de que estén allí. En los casos en que entre la soldadura entre identidad y la lectura del género que hace se nos hace confusa, la ponemos en duda el cuerpo del otro, lo ubicamos, Butler lo planteaba bastante bien, y decía que lo ubicamos como en la línea de lo prohibido, en la línea del tabú, de lo queer. Y ahí es donde me parece que podemos introducir algo de lo que han hecho las teorías queer. Ustedes saben que el término queer, si bien surge en el siglo XVI, es en los años 90 en Estados Unidos que cobra un movimiento, toma ese nombre, y bueno, el término queer, esto que va a denotar lo raro, lo torcido, y ellos se identificaban con esa definición. Lo que pretendieron ellos es justamente desontologizar las identidades, ¿sí?
Y me parece que en ese punto nos pareció como muy interesante las cuestiones de los conceptos, tanto de los teóricos queer, para darnos cuenta cuál es el punto de contacto entre las teorías queer y el psicoanálisis. Y es que justamente ambas teorías coinciden en que la bipolaridad hombre-mujer constituyen un reduccionismo, que es muy limitado y que es irreal, porque la sexualidad, ya sabemos que la sexualidad humana es mucho más compleja, que es contradictoria, que es ambigua, que es dinámica, y que la simplificación en roles estereotipados de hombre y mujer no es suficiente. De hecho, el pensamiento freudiano, si bien obviamente ya sabemos que no pudo escapar a la lógica binaria imperante de la época, es deconstructivo, a diferencia de lo que fue el post-freudiano, ¿no? En un primer momento, si bien Freud vino asimilando lo masculino a lo activo, o lo femenino a lo pasivo, ya sabemos que en la conferencia 33 él esto lo modificó y postuló que la fisiología no alcanzaba a explicar los procesos inconscientes. Si algo tiene de brillante Freud y que deberíamos intentar imitar, es que justamente la capacidad de corregir, de modificar conceptos y de avanzar críticamente en la teoría misma que él estaba construyendo, ¿no? Freud postula, sabemos que fue un innovador al cuestionar la masculinidad y la feminidad, ¿no? Creo que es importante aclarar estas cuestiones, porque en estos tiempos a veces se habla mucho de lo que decía o cuál es la teoría freudiana acerca de estos temas. Y él nunca habló del devenir de hombre-mujer. Él habló de la construcción de feminidad o de masculinidad. Y no es un dato menor pensarlo así, ya que lo que abre es la posibilidad de que la feminidad no necesariamente se corresponde con mujer, ni que lo masculino se corresponde con hombre, ¿no? De hecho, para Freud, ni la homosexualidad ni la heterosexualidad fueron ubicados como cuadros clínicos, sino más bien como prácticas de goce sexual del sujeto, con lo cual me parece que esto es una vuelta que hay como volver y pensar cómo lo estaba ubicando Freud. De hecho, él va a descubrir que la sexualidad humana es un ámbito propicio para el extrañamiento, ¿no? Para la manifestación de los síntomas, para los lapsus, para los sueños, para los actos fallidos, que tienen causas inconscientes profundamente y que desconocidas para cada uno de nosotros. No estaba ubicado como algunas lecturas post-freudianas lo ubican, ¿no? De hecho, desde su fundación, el psicoanálisis se basa en el estudio del inconsciente y de plantear la singularidad de cada caso, donde lo que va a hacer el psicoanálisis es poner en cuestión las generalizaciones que a veces se intentan desde otras teorías. Y también él va contra los mandatos impuestos, de alguna manera, ¿no? Contra las generalizaciones y los mandatos impuestos. Alguien que fue contra los mandatos impuestos de su época fue Freud. De hecho, lo que los estudios sobre género entienden como género, podríamos pensar que para Freud no sería otra cosa que identificaciones. Si la identidad la entendemos como una expresión unificada y total del ser, claramente el concepto de identidad está fracasando para el psicoanálisis. Y por otro lado, también sabemos que esas características que hablábamos hoy, que definen al individuo, siempre lo van a hacer parcialmente. Y que esas características son dinámicas, contradictorias, dialécticas, y que siempre se construye conjuntamente con el otro, socialmente, en la cultura, y definitivamente uno es lo que los otros no son. Las categorías es siempre en relación a los otros. Creo que con Caro acordábamos que el psicoanálisis viene justamente a barrer la idea de identidad, donde hay un vacío estructural y que requiere de las identificaciones que han sido muy trabajadas por el psicoanálisis, ¿no? Bueno, retomando un poco la posición de estos teóricos queer,
Ellos entienden que hay tantos géneros como individuos, y que estos son variantes y dinámicos, discontinuos. La interesante diferencia es que desde el psicoanálisis lo que se abre en realidad siempre es una pregunta. Cuando tenemos un sujeto enfrente, la pregunta podría ser, ¿qué quiere decir este sujeto en particular cuando nos está hablando de género? Sin embargo, también hay otras coincidencias, cuando esto que decía anteriormente, que coinciden que es un forzamiento, reducir el polimorfismo de la sexualidad psíquica a la díada que ofrece la anatomía. Claramente en esto ambas teorías coinciden, y que toda apoyatura teórica de la sexualidad en la anatomía no deja de ser esto que decía sobre el sustancialismo imaginario, y que se ofrece como un placebo de algún modo. Vuelvo a repetir lo que decía antes, que el psicoanálisis, la palabra no es nunca es la cosa. Por eso esto de hombre, mujer, son palabras, son significantes. Y desde la perspectiva lacaniana, la conexión que podemos hacer entre el órgano sexual y la sexuación ya sabemos que quedó fracturada. Es lo real a lo cual ya no podemos acceder. Es a partir de todo este desarrollo, ¿no?, que intentamos hacer y que vamos a seguir con todo lo que nos va a proponer en un rato Caro, es que entendemos que cuando en la actualidad hablamos de identidades de género, caemos en un concepto normativo, otra vez, que viene a ajustarse a viejos modelos culturales que entienden la díada hombre-mujer como naturales, ¿no? Voy a ir cerrando esta primera parte, afirmando que el concepto de género es refractario al psicoanálisis, así lo entendemos, a la lógica del sujeto inconsciente. ¿Y por qué? Porque viene a ofrecer nuevamente ese modelo fijo, una pertenencia a un grupo en detrimento de la particularidad de la inscripción de la sexualidad en cada uno de los cuerpos, y lo que queda es silenciada la dimensión singular de cada sujeto, y se le ofrece la posibilidad de pertenecer a una identidad colectiva a cambio de eso, ¿no?, que es de alguna manera un taponamiento. Podríamos, incluso, con Caro pensábamos que si no podría leerse esto como un síntoma social, ¿no? Como es que el desarrollo del concepto de identidad de género viene a renegar algunos descubrimientos del psicoanálisis, a borrar eso, lo incómodo de la brecha que queda ahí abierta cuando se nos cae esa díada. Lo que queda definitivamente es el deseo, las pulsiones, eso insoslayable de la diferencia sexual. Y creo que debemos apuntar justamente a la emergencia singular, al uno por uno del sujeto, aquello que resiste a ser colectivo, a ser como tomado por lo colectivo, a pensar el modo en que cada quien inscribe la diferencia. Y personalmente considero que es muy importante como psicoanalistas que para que la disciplina siga viva debemos renovar todo el tiempo la lectura. Si no, estaríamos sedimentándola, ¿no? Quizás en estos tiempos deberíamos entrar a imitar a otros maestros, como a Lacan, ¿no?, que necesitó hacer una lectura a partir de nuevas herramientas, que en su momento le proporcionaba, por ejemplo, la lingüística de Saussure, o la topología algebraica de Alexander, con la teoría de los nudos. Hoy los nuevos paradigmas que surgen de los movimientos feministas, de los avances biotecnológicos, de la inteligencia artificial, de la edición genética, nos exige revisar una y otra vez el lugar desde donde estamos escuchando. Nosotras en particular tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido que comenzaba con estas cuestiones más sociológicas y más desde los movimientos como el feminismo y el movimiento queer, abordando diferentes autores, para llegar a lo que nos va a contar ahora Caro, que es algo sobre la mecánica cuántica, que nos ha sido un gran aporte en la actualidad. Así que bueno, continúa Caro. Bueno, buen día a todos. Repito,
en mi nombre el agradecimiento por la invitación. Bueno, sí, cuando nosotros con Grisel nos topamos con la física cuántica en el desarrollo del libro, descubrimos que hay muchos de los conceptos de la física cuántica que sin duda tienen que ver con el psicoanálisis. Sobre todo si lo pensamos en la cuestión de la indefinición. La física cuántica aparece en el siglo XX, principios del siglo XX, donde todavía imperaban las certezas positivistas, que eran que en realidad tenían un ideal normativo y proponían normas a determinada causa, determinado efecto, y no había vuelta atrás. La física cuántica se encarga de lo subatómico, de lo micro, y allí descubren que es muchísimo más incierto, muchísimo más variable. Los fenómenos se comportan de maneras mucho más inciertas e impredecibles. Con lo cual, la física cuántica tiene una lectura probabilística del mundo. Nunca de certeza, sino de probabilidad. Estudiando la energía lumínica, Heisenberg, en principio voy a ubicar a Heisenberg, descubre que la luz, ¿cómo tomar a la luz? ¿Cómo considerarla? Si es como el haz de luz que uno ve cuando aparece un rayo, o si es la partícula que a veces se ubica, ¿no? En ese mismo rayo. Entonces, se da cuenta que, experimentando, se da cuenta que no hay manera de asir ambas variables. O sea, si él quería ubicar la posición del fotón, que es el nombre de esta partícula, se perdía la trayectoria previa, o sea, se perdía el dato de la trayectoria previa. De igual manera, si quería ubicar la trayectoria, cuál había sido la trayectoria lumínica de ese fotón, absolutamente quedaba inhabilitado para encontrar la partícula. O sea, o se sabe la posición del fotón o se conoce la trayectoria, pero de ninguna manera podían conocerse las dos. A esto le llamó principio de incertidumbre Heisenberg, ¿no? Teorizó cómo esto introduce un error insoslayable, no hay manera de evitar ese error. El asunto es que ese error no se debía a faltas de conocimientos científicos en la época, ni tampoco a insuficiencia de la tecnología, sino que era algo intrínseco de la ciencia de la naturaleza. O sea, no hay con qué darle, ese punto de vacío del saber no hay con qué darle. Otro dato interesante es que el observador en la física cuántica se constituye como parte del cuadro, o sea, crea esa realidad. Es el observador que va a tener que, por ejemplo, decidir si quiere estudiar ese fotón como partícula o como haz, ¿no? O como onda. Con lo cual también esa pretensión objetivizante también fracasa. No hay manera. El observador pasa a ser parte del cuadro. Yo no sé, a mí, a Grisel y a mí, y en este caso a mí cuando estuve preparando esta charla, todos estos conceptos de la física cuántica repercuten en cómo entendemos al sujeto del psicoanálisis, ¿no? Siempre allí donde, en el vacío, entre significantes. Sí, hacemos ese sujeto ya no es más sujeto, es un individuo, si uno quiere. Pero el sujeto es efecto, es inasible. Bueno, en la física clásica anterior había determinismo, a determinada causa, determinado efecto. Y esto hizo que se construyera norma. La norma, uno lo puede pensar como lo que decía recién Grisel, el género. El género es tributario de aquella física clásica que encasilla, ¿no? Y pone límites que encorsetan, por otro lado, y que además son ficticios. Bueno, la física cuántica vino a romper con eso, y sin duda influyó en el psicoanálisis. Se produce con la física cuántica una ruptura absoluta entre causa y efecto. Y de esto se agarra Lacan cuando habla del lenguaje como un inicio absoluto. O sea, no hay nada antes del lenguaje, dice Lacan,
Lo anterior es mítico, es a partir del lenguaje que podemos pensar en sujetos. Bueno, después me parece que viene bien tomar un poquitito del seminario 9, yo lo estuve leyendo, hay algunas clases muy interesantes, voy a tomar algunos extractos que Lacan menciona en el seminario 9, de las clases 1, 5, 1, 3 y 25, 1, 3 y 25 o 1, 5 y 25. Todo el seminario, Lacan se está molestando en derribar a la identidad. O sea, en decir A no es A. Lo toma de los términos matemáticos. Y arranca con la pregunta, a ver, si A fuera A, ¿para qué el redoble? ¿No? Sería una sola. Si uno dice A es A, ya ese primer A es la cosa que quedó muerta a partir del segundo A. Y a eso Lacan lee que no hay identidad posible, no existe esa identidad. Las ideas de identidad están basadas en la palabrita idem, del latín, ¿no? Idem, escuchemos los fonemas, E-M. A ver, un momentito. No pasa más, ¿no? Estoy teniendo un pequeñito problema con los slides. Denme un minutito. Bien. Retomemos ese fonema EM. Está en el idem. Lacan hace toda una lectura que es bastante interesante y toma del francés la palabra même, ¿no? Que se escribe me, con un acentito raro, pero es el redoble de ese me, extraído del idem. Y además hay un doble redoble si se le dice moi-même, yo mismo. O sea, tanto redoble de esa identidad es sospechoso, ¿no? Quiere decir que si hace falta tanto redoble es porque en el fondo hay un vacío. También toma el ejemplo de Fordá para derribar el A es A. Cuando el niño tira el carretel, lo pierde, por un momento está en ausencia. Cuando el carretel regresa ya no es el mismo carretel, o sea, es otro carretel. Por supuesto, nosotros sabemos que es el mismo objeto, pero cada vez, a partir de la ausencia, ya no es el mismo. Y también pone el ejemplo de él otra vez. Cuando uno dice, llama a él otra vez, es que nunca es el mismo, él, ella, ¿no? Siempre esa identidad muestra cómo fracasa. Esto es exactamente la función del significante como tal. En esa báscula de la presencia-ausencia. Y allí, en ese vacío es donde viene el sujeto a constituirse. Con lo cual, el sujeto es constituido por un vacío. No hay identidad posible. Lacan dice que la identidad es una falsa consistencia, del A es A. Y es un falso efecto de significado. Provoca un falso efecto de significado. Nos recuerda en alguna de las clases el rasgo unario, no lo voy a decir en alemán porque la verdad nunca me va a salir. Eisingetsu, algo así. Se pronuncia algo así. Bueno, es el rasgo unario y nos recuerda cómo en los palotes de los cazadores primitivos, ¿no? Se pintaban en las cavernas esos palotes uno a uno para mostrar los animales cazados. Pero si bien los palotes parecían iguales, cada palote era un rasgo unario, en el sentido de que cada palote era un animal distinto. O sea, también desde ese trazo no hay más identidad. Es el significante el que introduce la diferencia en lo real. En lo real no hay diferencia. Bueno, pensémoslo en términos de los cuerpos, ¿no? Si en lo real no falta nada, es la diferencia marcada por lo simbólico, el significante, donde puede decir hombre o mujer. El significante, por definición, es distinto de sí mismo, y el sujeto solamente puede identificarse al precio de excluirse de él. O sea, por eso la máxima del sujeto es lo que representa un significante para otro significante. El sujeto está justamente en el vacío del medio. Porque, como decía Grisel, desde el momento en que hablamos, la palabra mató a la cosa.
solamente no hay más esencias. O sea, se pierden todas las esencias, entre ellas las de hombre y mujer. Bueno, ahora, con la invitación, y a pensar, sobre todo la invitación a pensar desde la pubertad, desde la adolescencia, que nos habían hecho, bueno, fue un desafío ponernos a ubicar qué sucede en la pubertad. Y la verdad que lo primero que se nos ocurrió fue pensar en los tiempos lógicos de Lacan. Yo no sé si ustedes recuerdan cómo era ese acertijo, lo voy a decir muy grosso modo, porque quiero centrarme en los resultados, digamos, ¿no? En el acertijo, en una cárcel había 3 prisioneros, y el director, un poquito perverso, el tipo, les da la posibilidad de salir si resuelven el acertijo, ¿no? El acertijo era que iba a haber 3 signos blancos y 2 signos negros. Iban a poner indistintamente cualquiera de ellos en la espalda de cada uno de los 3 prisioneros. Y entre ellos deberían, el que primero dedujera qué signo portaba, saldría de la cárcel. Bueno, ya pensando en el signo que uno porta y la incógnita por el signo que uno porta, para mí hay un puente directo a la pubertad. Pero voy a tomar un poquito estos tiempos lógicos. Lacan describe el primer tiempo lógico como el instante de la mirada. Es el momento de fogonazo de una evidencia, donde este supuesto prisionero dice: yo soy blanco. Ahora, a eso, como no se puede sostener objetivamente, le sobreviene la duda, la primera duda. A eso Lacan le llama escansión suspensiva. Luego de ese fogonazo, de ese primer momento, entra en otro tiempo, en un tiempo de análisis, de deducción, de labrado de hipótesis, de construcción. Un tiempo que es indeterminado, digamos, ¿no? Y en la observación de sus semejantes. Esto es fundamental. Sin la observación de esos semejantes, no hay modo de salir de esa cárcel. También lo pienso así en clave pubertad, ¿no? Es en ese contexto de semejantes que algo puede permitir una salida. Bueno, después de ese momento, de ese tiempo, vuelve a tener ese prisionero la idea de que es blanco, pero en ese momento duda porque ve que los demás también dudan. Entonces, en el momento en que se da cuenta que los 3 están dudando, se conforma su acerto, su afirmación de que es blanco. Y en ese momento pega un salto cognitivo, digamos, ¿no? Y sale de la cárcel. Está bien, salieron los 3 juntos, ¿no? Pero es ese impas, ese no saber viendo a los demás, que permite esa salida. El tercer momento es ese, el de certidumbre y salida. Ese instante, el primero, el instante de la mirada, era la captación de esa situación nueva, pero es fulgurante. El segundo plantea, es un momento de tensión, de elaboración de hipótesis, y plantea el nudo de la incógnita del problema, que es qué atributos porto, sin saberlo. Transcurrido todo ese tiempo de elaboración de hipótesis, de cotejo, de espejo con los demás, algo se cristaliza y redunda en este segundo momento de duda, pero ya es en otro lugar ese momento de duda. Y atravesado ese momento de duda, al cotejar con los demás, que también dudaron, ahí se produce el momento de concluir, que es una aceleración del tiempo. O sea, en ese momento se produce necesariamente una aceleración, porque si se quedase dudando nuevamente, perdería esa poca consistencia de ser a la cual ha llegado. Si se queda dudando y sus compañeros también dudan, esa salida se vuelve a obstaculizar. Entonces, ese es un momento de salida. Bueno, identificación mediante. No es sin la identificación que se logra esa salida. Lo interesante es que en este tercer momento se produce una definición, ese acerto, que es ya al momento de concluir,
se objetivizó ese acerto, o sea, se sacó de la referencia a los demás, ya no necesita, en el momento de salir, ya no necesita más esa referencia, ya se afirmó en esa certeza. Y también es interesante que esa certeza no pueden tomarla por uno, no la pueden tomar los demás por ese prisionero. Es de los 3 momentos, es el momento más personal y donde los anteriores eran tiempos recíprocos, o sea, era necesario observar a los semejantes. Este último es un momento absolutamente personal, nadie puede tomar esa decisión por ese sujeto, por estructura, digamos, por estructura del sofisma. La asunción del sexo, el juicio que se constituye, no puede ser formulado por nadie más que por el sujeto protagonista de ese acerto, ¿no? Bueno, ahora lo voy a ligar con los tiempos de la pubertad. O sea, no sé si ustedes ya fueron haciendo el enlace como yo venía haciendo ese enlace cuando pensaba en los tiempos lógicos, pero lo voy a meter un poquitito más profundamente en relación a la pubertad. Freud planteaba la pubertad como un corte. Freud no hablaba de adolescencia, de hecho distinguía la adolescencia y la pubertad. Para Freud, la adolescencia es una cuestión cultural, es un tiempo construido culturalmente, por eso es que se puede estirar o hacer más corto, digamos, no se trataba de eso para Freud. Freud sí tomaba la pubertad como un tiempo bisagra, y él describía que era un corte en la vida anímica del sujeto, y el momento en que se producen todos esos cambios biológicos que tienen que ver con lo endocrino, lo hormonal, los cambios corporales, la aparición de caracteres secundarios, el cambio de voz, el cambio de altura, el cambio de peso. Bueno, todos estos cambios en lo real del cuerpo tienen efecto en la psiquis, y Freud fue de los primeros en teorizarlo, ¿no? Y de darle el valor. Freud le daba el valor de una segunda entrada a la sexualidad. La primera había sido en la infancia, la segunda se produce en la pubertad. Llamamos pubertad al encuentro con el otro sexo. Cuando digo el otro sexo, no es necesariamente hombre-mujer, sino lo otro del sexo, ¿no? Siempre un partener va a encarnar el otro sexo, digamos, aún porten los mismos rasgos. Bueno, llamamos pubertad al encuentro con el otro sexo que despierta al niño del sueño sedante de la infancia. Yo no sé qué tan sueño será, pero realmente la pubertad es un cataclismo. El sujeto en ese momento se confronta con un real irreductible. O sea, el cuerpo que hasta ahora habitaba se le transforma en otro, es extraño, se le hace extraño. A eso se le suma que también perdió la imagen que los padres tenían de él, porque los padres venían viendo allí un niño, y ese cuerpo empieza a no corresponder con el niño que era, así que esa mirada de los padres también cambia. Con lo cual, cambia su cuerpo, cambia su imagen, se enfrenta necesariamente ante las preguntas de ¿qué soy? ¿No? Pregunta de angustia príncipe, o sea, ¿qué soy? ¿Qué me quiere el otro? ¿Qué soy para el otro? ¿Qué soy? Además, sin saber cuáles son los atributos que porta, porque todos los atributos en este momento estallan, o sea, se ponen totalmente en cuestión. Así que se enfrenta con los cambios del cuerpo, el cuerpo se transforma en otro, se le hace extraño, lo familiar se le hace extraño, más definición de lo siniestro no puede haber, o sea, es un momento Big Bang, yo diría también. ¿Y con qué cuenta el sujeto para enfrentar este tiempo? En el mejor de los casos, con el fantasma infantil, ¿no? Heredero del complejo de Edipo y de las identificaciones. Ahora, ese fantasma infantil se revela como insuficiente en el momento de la
pubertad. O sea, no alcanzan esos atributos del niño para avanzar en el encuentro con un partener. Con lo cual, aparece ese, yo lo quiero ubicar como el tiempo de comprender. Es necesario, durante la pubertad, ese tiempo de ir armándose de recursos, atributos, insignias nuevas, porque las anteriores no alcanzaban. Ese tiempo es incierto. Ese tiempo, ¿cuánto va a durar? Lo que le lleve a ese sujeto en la pubertad a asumir su sexualidad. También es con otros, como ubicaba hace un ratito en el sofisma, no es sin el rodeo especular por los otros. Es en este momento lógico en que el sujeto se enfrenta más descarnadamente con el no hay relación sexual. No tiene herramientas para responder a ese no hay relación sexual, porque las pulsiones que lo habitan son absolutamente novedosas para él. Esa irrupción de lo real corta la cadena de decires, y deberá ir armando significantes que lo hagan atravesar y llegar al momento de concluir. Hasta ese tiempo, la pacificación del significante no ha llegado. O sea, recién en el momento de concluir es que se logra cierta pacificación asumiendo insignias, construyendo y asumiendo insignias, atributos que le son propios. Y en este punto, igual que como describía Lacan en los tiempos lógicos, uno puede pensar que no hay nadie que pueda injertarle a ese sujeto una posición sexuada. O sea, esa es una asunción absolutamente singular y en el uno por uno, ¿no? Por supuesto que por ser hablantes no hay manual de instrucciones, no hay código que nos permita, que exista, entender el sexo para el parletre. Lo sexual siempre es traumático, siempre es un suceso absolutamente inesperado, para el cual el sujeto nunca está preparado. Donde debería haber un objeto justo, hay un vacío. Bueno, tras ese instante de la mirada, para el puber es necesario, bueno, esto ya lo habíamos mencionado, para el puber es necesario ese tiempo de comprender, tiempo que, bueno, voy a plantear un poquito más adelante. En este segundo tiempo, el tiempo de comprender, me parece que es donde podemos pensar que se está armando esa traba, ese obstáculo social en poder sostener esos tiempos. Finalmente, el tiempo de comprender lo veremos a precu. ¿Natalia? No, te quería... Sí, que tomemos unos minutitos más, unos 5 minutos o una cosa así hacemos lugar a las preguntas, si te parece. Sí, sí. No sé cuánto tiempo hasta vos 12:15 tenemos, ¿no? Sí, pero el último tiempo así podemos hacer lugar al intercambio, ¿sí? Sí, un ratito más y hacemos lugar. Bien. Dale, gracias. Bueno, en realidad iba a cerrar justamente con esto, y es el planteo de preguntas para nosotros desde el mundo adulto, ¿no? Sabemos que el declive del nombre del padre viene contribuyendo notablemente a esa borradura entre la diferencia hombre y mujer. Y también nos damos cuenta que la pubertad, la adolescencia, es el momento donde más claramente se ve esa borradura. Ahora, me parece que podemos plantearnos si se está dando en la sociedad actual ese tiempo de sostener el enigma, ¿no? Darle el tiempo necesario a esos púberes para que puedan hacer esa salida asertiva, absolutamente singular, y si no estaremos, en todo caso, apurando nosotros desde el mundo adulto, ¿no? Ese tiempo. Quiero decir, ¿no somos los adultos los que estamos apurados en que ese adolescente se defina? ¿No somos los adultos los que estamos, tal vez en algunas ocasiones, injertando a la fuerza significantes
lo cual es totalmente diferente que el poder prestarlos, porque esa asunción es tan singular que si se asume por otro, fracasa. Así que esta es la precipitación de la que yo decía que quería mencionar, y que me parece que es una cuestión para pensar, ¿no? ¿Qué tanto somos los adultos los que estamos precipitando el sentido cuando los púberes tienen tiempos necesarios? Bueno, esto es lo que habíamos pensado con Grisel. Tenemos unos minutos de un film. Podemos poner 2 escenas nada más y abrimos con eso el espacio preguntas. ¿Les parece? Porque este film me parece que es bastante... Son 2 minutos, 3 minutos, es bastante gráfico lo que estábamos diciendo. ¿Gris? Bueno, dale, perfecto, Carolina. Bien, entonces yo pongo los slides, Caro. Dale. Deja de compartir vos, ok. Bien. ¿Ya dejé de compartir? Sí. Bien. Creo. Bueno. Je bent een vrouw, dus je hebt een vrouw lichaam. Ja. Tegen wat wij kunnen doen, is dat bevestigen, ondersteunen. Alles wat je dan zult zijn, zet je nu al. Bueno, eso era todo. Ahora sí, ya... Cuando nos parecía pertinente estos cortos, chiquititos, porque justamente resumen muchas de las cosas que venimos hablando acerca del cuerpo, de lo que entiende el otro, que es el cuerpo. Cuando él le dice, yo veo una chica, ¿no? Ya eres una chica, o la precipitación que hacen acerca de justamente los tiempos adolescentes, como venía hablando Caro. Pero no voy a hablar más, los dejo a todos a veces a ver qué les surgió de preguntas todo esto. Bueno, a ver, abrimos entonces. Sonia Mara quería decir algo y levanta la mano. Puedes abrir tu micrófono a preguntar. Sí, buenos días. Sí, me pareció muy interesante todo lo que dijeron. A mí me preocupa el tema de la hormonización en los púberes. Estuve indagando un poco sobre eso, sobre los efectos secundarios que produce, los riesgos en la edad adulta, y lo pensaba en función de esto, que en la adolescencia, esto que decía la licenciada Carolina, que en la adolescencia a veces es el mundo adulto el que está presionando. Y bueno, me preocupa porque estuve viendo que hay un montón de riesgos en la adultez para los adolescentes que se hacen los tratamientos hormonales, entre ellos cáncer, deficiencia renal o hepática,
Y me pregunto esto, si un chico, una chica están indagando acerca de qué sienten, el hecho de ponerle ya un título desde el mundo adulto me parece preocupante porque es hacer aparte trabajar el cuerpo desde un lugar artificial. No sé, décadas anteriores, cuando a los chicos zurdos se los obligaba a escribir con la derecha, mi tío, que ahora no vive más, pero tendría 92 años si viviera, él fue obligado en la escuela a escribir con la derecha. Y nos horrorizamos de todo eso y vemos como normal esto de que se hagan tratamientos donde se obliga al cuerpo a trabajar de una forma artificial. Estamos trabajando en contra de la hipófisis, de los órganos sexuales, de las suprarrenales. La semana pasada yo presento una ponencia en el Congreso de la Asociación de Salud Mental hablando de esto. O sea, no es que yo lo vea desde un lugar de moralidad, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de esto, que el mercado está creando una oferta y está obligando a crear una demanda que me parece que es muy, muy peligroso. Además de que, bueno, si en un futuro no hay más, ¿cómo se llama?, medicamentos para las personas que hagan terapia hormonal, ¿qué va a pasar con esos cuerpos, con el sufrimiento? Así que me pareció muy importante esto que haya podido decirlo. Y por otro lado, lo que dijo la licenciada Moreira acerca de la física cuántica, yo pienso en esto de dónde poner los sueños. Me parece que los sueños desde el psicoanálisis entran muy bien en la física cuántica, porque si hablamos de energía y hablamos de materia, que es lo que habla la teoría de las cuerdas, me parece que si Freud hubiera podido abordar desde la física cuántica, que no se hablaba obviamente en esa época, le hubiera sido por ahí más fácil poder hablar de su teoría de la interpretación de los sueños sin tener que pelear tanto con la comunidad científica de la época. Antes de dejar a Caro para que pueda exponer un poco mejor lo que venía hablando ella sobre la adolescencia, yo solamente voy a tomar el puntito donde vos haces una ponencia, lo cual te felicito y me alegro mucho que nos representes allí de alguna manera, acerca del cuidado que hay que tener en general de las ofertas que hay mucha oferta médica, y la medicalización de la vida está naturalizando algunas modificaciones en los cuerpos que no tomamos del todo registro, ¿sí? Y creo que cuando nos tenemos enfrente a un paciente que viene con una pregunta subjetiva, no hay que perder de vista el contexto en el cual nos encontramos. Y hay que estar atentos a que hay algunas cosas que se están naturalizando demasiado. Así que hayas puesto el acento allí, a mí me parece extraordinario, porque a veces se nos pasa de largo, pensándolo solamente en términos intersubjetivos, ¿no? Y hay algo de la oferta que viene de afuera, más allá de los padres, ¿no?, de los que traía Caro, que es peligrosa en esos términos, no moralista, peligrosa en tanto y en cuanto se naturaliza en esos términos. Pero bueno, la dejo a Caro, que hablaba de estas cuestiones. Pensaba, bueno, Heisenberg y Freud fueron contemporáneos uno del otro, así que estaban desarrollando uno el psicoanálisis y el otro la física cuántica al mismo tiempo, como un clima de época. Me parece que esas cosas suceden. Y también, ahora que vos decías en los sueños, no se me había ocurrido lo de los sueños, pero sí, si uno pone, a ver, si hacemos un parangón entre el fotón que desaparece cuando uno ubica la trayectoria, o ubicamos el fotón, pero perdimos la trayectoria, eso es el sujeto. O sea, el fotón es un sujeto, ¿no? Es evanescente, se produce en sus decires, se produce en esos actos fallidos, en las producciones del inconsciente.
En ese sentido, sí, me parece que es acuerdo, y además me parece que es reveladora la física cuántica para concebir al sujeto, por un lado. Y por otro lado, sí, ese apresuramiento, yo insisto en que hay, es angustiante la no definición de los púberes para los adultos, es angustiante. El punto es que se tratará de, por ese púber, digamos, de poder sostener esos tiempos de incógnita, de no saber. En la película, en esa escena, a mí me parece maravilloso. El padre dice, bueno, trae tu novio, ¿no? ¿Qué sabes si me gustan las chicas o los chicos? Bueno, ¿te gustan las chicas? O sea, es el forzamiento a una definición que esa piba no tenía. Ese pibe, esa piba no tenía, ¿no? Sí, es un riesgo, efectivamente, ante el cual me parece que poner un poco de prudencia y de reflexión es lo que estamos haciendo ahora, todos juntos en esta clase, es fundamental. Es que me parece que para agregar solamente, esto que veíamos en estos, no pudimos pasar todos, a pesar de que eran unos poquitos, pero lo que tratábamos de mostrar en estos cortos es justamente cómo ese apresuramiento por parte del adulto lo que intenta es volver a esto que hablábamos de la fijeza. ¿Varón o mujer? ¿Sos nena? ¿Te gustan los varones? ¿Sos nene? ¿Te gustan las nenas? Nuevamente, rápidamente, aparece el binomio, se pega como una soldadura. Por parte de ese padre que parecía tan avanzado, ¿no? Que le daba la posibilidad y que estaba abierto a escucharla, pero eso es una abertura de eslogan, como digo yo, ¿no? Es puro eslogan. En la otra vuelta te das cuenta que estaba diciéndole, indicándole con quién, nena o nene, ¿no? Pero además eso, sostener la fantasía de que va a poder ser. Este es el punto. Bueno, se sostiene la fantasía de que cuando te operes vas a ser una mujer. Tampoco, o sea, el sostener la posibilidad de un ser, ese es el engaño del cual tenemos que estar advertidos. Sí. Sí, además hacer el duelo por el cuerpo ideal. Estoy pensando en la infancia, que se imagina cada uno se imagina el cuerpo que quiere tener, que después no coincide con el cuerpo real de la adolescencia. Así que también va a haber que pasar por un duelo con respecto a ese cuerpo ideal después de la hormonización. Sí, y hay algo más, hay que pensar si el cuerpo es el ideal propio o es el ideal de la época, ¿no? Es el ideal impuesto. Hay como una especie de autonomía a tomar decisiones en relación a estas cosas, pero en realidad es absolutamente inducido, de algún modo, ¿no? O sea, no hay mucho para pensar, tenés que cumplir uno de los ideales impuestos socialmente. Vivimos en un momento muy particular, eso es lo que tratábamos de mostrar todo el tiempo con Caro, es un tiempo muy especial, que pareciese ser que tenemos todos los platos enfrente y podemos optar. Pareciera que podemos optar. Es medio engañoso, ¿no? Bien. Nos ponemos a hablar, Caro y yo no paramos, así que tienen que atajarnos. Estela Menucci también recién hizo un comentario en el chat, no sé si lo querés decir. Y Judith Martínez, bueno, Estela Menucci hablaba de una, a ver cómo era. Sí, hola a todas, a todos. Estuve en un encuentro sobre masculinidades, nuevas masculinidades que están en el tapete hoy en día, porque estamos llenos de preguntas, y un participante, médico, psicoanalista, que trabaja en un hospital de la provincia de Buenos Aires, manifestó que cuando era joven se había inyectado hormonas, y hoy, con sus años, 65, estaba muy angustiado porque no encontraba un lugar. Aún hoy todavía no encontraba un lugar. Esto me surgió cuando Sonia hizo toda esta apreciación, ¿no?, de su trabajo, que sería interesante que comente más, porque, bueno, sí, en la película Girl, esta que ustedes ofrecieron, que la vi y la volvería a ver, también, ¿no?, aparece toda esta cuestión del lugar, ¿no?, porque el lugar, desde el lugar que justamente uno puede continuar con su vida, función de vida, ¿no?, ese lugar, más allá del que nuestra cultura nos da.
el lugar que cada uno siente para poder seguir viviendo. Era ese comentario. Gracias. Y además tienden a enlazarse con las cuestiones de género, pero ese vacío existencial vamos a tener que convivir igual. O sea, es una ilusión que los adolescentes o las personas se operen creyendo que van a encontrar una esencia allí. Esto me parece que es... Alguien preguntaba por las modalidades de intervención. Yo iría por este lado. O sea, no hay modo de ser, pero nadie tiene modo de ser absoluto. De estar, en todo caso. Digo, en ese punto el psicoanálisis es un gran aporte, porque lo que hace es justamente dejar de no permitir consistir allí, ¿no? Y ese no consistir allí es para todos, no importa dónde, no hacer consistir. Quiero ser hombre, quiero ser mujer, yo no quiero ser más, bueno, no, ser no es del orden de la identidad, no es del orden del ser. Si desmitificamos esto y lo ubicamos, porque la física cuántica, que la traemos a cuento, es porque de lo que se trata es de la otra parte del verbo, es el estar en un lugar o estar en otro, no es ser, sino estar en una posición, ¿no? Y ese movimiento es lo que hace la diferencia. Si se puede trabajar con ese sujeto desde esa perspectiva, no lo hacemos como si tuviéramos que acompañarlo a este proyecto de vida. No sé si lo tenemos que acompañar, lo vamos a acompañar, pero no sé si a ese proyecto. Lo vamos a acompañar en ese recorrido y que se tenga que topar con el vacío, de que por ahí no se es allí. Es complejo a veces, pero bueno. Carlos quería hacer una pregunta, a ver. Sí, un comentario y tal vez una pregunta. Yo en realidad lo que pensaba respecto de las hormonas, que también se daban hormonas antiguamente para las personas que se manifestaban que eran homosexuales, ¿no? Y se les daba testosterona como uno de los tratamientos posibles para revertir la homosexualidad. No funcionó, digamos, porque justamente la testosterona lo que provocaba era más deseo sexual, o por lo menos más en función de lo que deseaba la persona. Y ahí, digamos, en general, digamos, la ciencia médica no se rasgaba las vestiduras, ¿no? Respecto de eso, y también sucedía. Respecto del otro tema, del acompañamiento en relación a los adolescentes, es cierto, nosotros en el hospital acompañamos a algunos chicos y chicas y chiques, digamos, justamente porque muchas veces es cierto, viene la necesidad por parte del cuerpo médico o de padres o madres de definir una cuestión, ¿no? Que es si es varón o mujer, y a veces hasta de proponerle lugares donde hay hormonización cuando el chico o chica no pidió nada de eso. Digo, porque el tema no es estar ni adelante ni detrás del sujeto, sino al lado, acompañando, viendo en qué uno necesita, digamos, en qué uno puede acompañar a ese sujeto en lo que necesita en ese momento. Si hay una indefinición, bueno, por suerte ahora les ofrece la posibilidad de decir no binario, ¿no? Que es una identidad, no, no sé, sería muchas veces. Otras veces sí es, ¿no? Se fija como una identidad, pero otras veces es algo que permite el seguir explorando. Y por lo menos mi idea, como yo lo pienso, es de acompañar en ese proceso. Ahora, el tema es cuando hay un sufrimiento en el cual necesita una definición, ¿no? Si bien son los menos, hay situaciones donde uno ve de que el sufrimiento respecto del cuerpo es intolerable, ¿no? Yo tal vez sobre esos pacientes o sobre esas personas quería preguntar, ¿no? Porque quienes están en la búsqueda, digamos, uno acompaña y es lo que sabe del psicoanálisis,
uno está al lado, acompaña, ve hasta dónde viene la duda, las identificaciones, totalmente, uno trabaja todo el tiempo con las identificaciones y desidentificar, ¿no? También, de determinados lugares que son nefastos. Pero bueno, tal vez mi cuestión viene para quienes vienen con un sufrimiento, digamos, muy fuerte, ¿no? Muy profundo. Mira, en ese sentido, sí, por supuesto, ¿no? Si hay algo que un analista tiene que hacer lugar y abrir oídos al sufrimiento, sin duda. Ahora, no sé qué decirte, porque es cierto lo del sufrimiento y uno rápidamente tiende allí a poder proporcionar alivio. Ahora, ese alivio que uno proporciona, ¿será alivio? ¿Es eso el deseo? ¿El deseo puede decirse de esa manera o está entre líneas? ¿No? Me parece que en este acompañar que vos describís, que está buenísimo, yo agregaría algo más, hacer un lugar, ¿no? Poder correr los mandatos, poder ponerlos un poco fuera del campo, y en todo caso que ese sujeto con mayor o menor sufrimiento pueda tener el tiempo de su propia salida asertiva, ¿no? Su propia afirmación. En ese caso sí, ya está, ya no hay nada más que hacer. Ya no hay nada más que hacer, digo, más que estar allí y ser testigo. Claro, pero como un tiempo subjetivo singular de cada caso, ¿no? Y que recién hablábamos de la angustia que le puede provocar, en este caso, a los padres, a los médicos, y no nos quedemos afuera, porque los analistas también nos Totalmente. cosas que nos resultan un desconocimiento y no sabemos muy bien qué hacer con ello. Así que me parece que si trabajamos como trabajamos siempre, por ahí las cosas pueden andar, ¿no? Que es poner en abstinencia, ver de qué se trata el deseo y ver el caso por caso en esta situación. Y estar atentos un poco a cuál es la oferta o la exigencia social, cultural y familiar, donde está inserto ese adolescente que está necesitando ubicarse en determinado lugar con cierta fijeza, que es lo que trataba de plantear Caro cuando trabajábamos el tema de la mecánica cuántica o de las lógicas, ¿no? Quería hacer un comentario. Me quedé pensando en algo de lo que fueron diciendo en relación al ser, a lo que nos coagula el ser, sobre todo para los que no quieren estar en ese lugar, porque el ser mujer o el ser hombre, para quien es algo elegido, en todo caso tendrá que vérselas con eso que está eligiendo. Y bueno, obviamente que de lo que se trata es de estar y no del ser en cuanto a coagular. Pero lo junté con el ejemplo del Fordá, porque cuando dijiste en el ejemplo, bueno, que cada vez que es un ejemplo maravilloso de Freud con su nieto, que cada vez que la pelota vuelve no es la misma. Y yo pensaba, lo que cambia es la subjetividad de ese niño que ve la pelota, que para mí siempre es la misma. Lo que se pone de manifiesto es que es la subjetividad de ese niño y la elaboración que ese niño está haciendo. Y me parece que eso se puede pensar en cualquier circunstancia, ¿no? Que de lo que se trata es de que cada quien tenga la posibilidad, en ese sentido de lo que decían ustedes, ¿no? De alojar, que cada uno tenga el tiempo y la posibilidad de elaborar en un tiempo que sea el tiempo de... No hay apuro por un tiempo de concluir. Exactamente. Esto es lo que me parece, que lo que tenemos que estar atentos, los analistas que estamos interesados en estar abiertos a esto, porque también nosotros tenemos un gran vacío en relación a saber de qué se trata y cómo y cuándo, y también nosotros tuvimos que aprender, trabajando con adolescentes, a no preguntar, ¿tenés novia? ¿Tenés novio? Hace muchos años que aprendimos a que uno pregunta, ¿tenés pareja? Y no condiciona la respuesta, ¿tenés novia porque es un varón o tenés novio porque es una chica? Entonces, me parece que en ese sentido, retomo el ejemplo del Fordá porque me parece que nos da la frescura de poder pensar el tiempo de elaboración junto con la subjetividad y junto al deseo. Y me parece que
esto nos acompaña bien en el recorrido de trabajar con la angustia que nos aporta muchas veces el trabajo con algunos pacientes. Porque es cierto que esta premura que uno muchas veces escucha en hormonizar, en rápidamente cambiar, pero tampoco se sabe de antemano, porque estamos hablando desde el psicoanálisis, tampoco sabemos de antemano qué es lo que le va a pasar, que cuando uno le está ofreciendo cambiar el sexo, le vamos a asegurar un lugar ideal, o un lugar posible. Me parece que justamente de lo que se trata es eso, de acompañar con todas estas cuestiones. Bueno, eso quería comentar. Y agradecerles porque realmente me pareció muy interesante. Sí, obviamente me parece muy interesante trabajar los tiempos lógicos con la adolescencia, como un transcurso y un tiempo de comprender desde un instante de la mirada y todo esto. Así que muchas gracias. Bueno, mi nombre de mis compañeros y compañeras. Gracias a todos ustedes por estar. Gracias a ustedes. Por invitarnos, esperamos que les haya resultado, no es sencillo, yo les decía al comienzo, no es sencillo hacer una síntesis y tratar de transmitir cómo fue el recorrido, porque para nosotros también fue todo un recorrido hasta llegar a estas instancias, ¿no? Por eso tratábamos de ubicarla en los tiempos en que aconteció esta investigación y cómo fuimos armándola, haciendo uso de otras disciplinas también, que nos fue sumamente enriquecedor. Bueno, muchas gracias, vamos a ir cerrando. Yo tomo de lo que dijeron un montón de cosas que nos enriquecen. A mí me pareció, bueno, la ilusión de la consistencia del ser, el no apresurar los tiempos del sujeto y el sufrimiento del sujeto como brújula, como analista siempre nos convoca y es lo primero que vamos a hacer lugar, ¿no? Como una síntesis, una mini síntesis de todo lo que se dijo, pero bueno, muy interesante. Bueno, vamos a ir cerrando, obviamente agradecerles por toda la transmisión, por el tiempo, por el espacio. Digo dos cositas antes de cerrar. Una es que, bueno, el 23 de noviembre es la próxima clase, así que los esperamos, que va a estar Mario Peceni, que nos va a hablar sobre matrimonio igualitario, identidad de género, aborto legal y ahora qué, se llama la clase. Y bueno, y agradecer como siempre al Colegio de Psicólogos, a su presidenta Vera Gallegos, Andrea Fato y Gastón Parodi por prestarnos la plataforma del Zoom. Y bueno, cerramos, ¿no? ¿Estamos? Gracias por la invitación, un gusto. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao.